Bendiciones, hermanos. No hay cómo. Seguimos consternados por todo lo que ha pasado. Nuestro pastor no se encuentra bien de salud. Nuestra pastora está de viaje atendiendo los asuntos de su madre. Pero gracias a Dios que aquí seguimos. Seguimos y un miércoles más estamos aquí para el culto de enseñanza. Y digo enseñanza porque nada más para poner de esta forma, que hay prédicas y hay enseñanza, ¿no? Y es un poco distinto. Y estamos estudiando el libro de Hechos. Y ya llegamos hasta, creo que el capítulo 13, ¿no? Pero me gustaría regresar al capítulo 2 de Hechos, Hechos 2, que habla de cómo se empezó la iglesia, de los fundamentos de la iglesia y básicamente del ADN de esta iglesia que Dios soñó para nosotros. Y soñó para nosotros, ¿por qué? Porque la iglesia es para nosotros, no es para Él. Porque Él nos formó, Él nos ha dado todo. Nos ha dado Cristo Jesús, que ha venido, nos ha resgatado, haya hecho el sacrificio perfecto. Al tercer día ha resucitado. Y cuando decimos de muerte, no decimos de muerte de un cesar como imaginamos nosotros, pero nada más que Cristo ha puesto una parada en la muerte como entendemos de vida y muerte como humanos. Pero Cristo siguió vivo y resucitó al tercer día. No perdió su conciencia, no perdió su poder, no perdió su humanidad, tampoco su divinidad, porque como hijo de Dios es parte y es la manifestación y es Dios en la Santísima Trinidad. Y ahí se forma la iglesia basado en esto. Y cuando Jesús dice que Él iba al Padre, pero nos enviaría el Consolador. Entonces ahí tenemos Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y así empieza el capítulo 2, justo cuando, o que tenemos en mente, siempre que nos acordamos del capítulo 2, es el derramamiento del Espíritu Santo, lengua de fuegos y la prédica de Pedro, con 3,000 almas ahí, llegando a los pies de Cristo, y así nace la iglesia. Más o menos esto que tenemos, el cuadro todo del capítulo 2. Entonces que 2 empieza ahí y después la prédica de Pedro, y así empieza la iglesia con la primera prédica de Pedro, que es la iglesia donde Cristo es el centro. La prédica de Pedro está centrada no en los problemas sociales que había en el momento, no en todo lo que se pasaba en este momento. Estamos hablando de Pentecostés, estamos hablando de una cantidad enorme de gente que se acercaron ahí a Jerusalén por sus temas, por el comercio y todo esto, gente de todas partes. Entonces, que no habla de los problemas sociales, no habla de la prosperidad, ni tampoco de las necesidades humanas. Pero Pedro se presenta y predica a Cristo Jesús. Predica a Cristo Jesús el crucificado. ¿Por qué Cristo vino a este mundo? ¿Por qué Cristo ha sido crucificado? Habla de la resurrección de Cristo, exalta a Cristo y trae a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras almas. Básicamente, el resumen de la prédica de Pedro es esto. Presentando a Jesús, Cristo es el centro y Cristo es el centro de la prédica, Cristo es el centro de nuestras vidas. Y ahí lo pone y ahí es su sitio. Entonces que la iglesia que empieza, Cristo es el cabeza. Y así empieza. Entonces la iglesia nace alrededor de una sola persona que es Cristo Jesús. Y por Él amamos y por Él vivimos. Y convivimos con el diferente. Por eso digo que en este mismo momento había personas y muchas naciones, muchas culturas y muchos idiomas. Y sabemos, el derramamiento del Espíritu Santo, lengua de fuego, cada uno hablando escuchando en su propia lengua, hablando en otros idiomas, pero el mensaje central es Jesucristo, como dice Gálatas 3:28, que todos vosotros sois unos en Cristo Jesús.
Y ese es el cabeza de la iglesia. Y la iglesia no existe para otra cosa que no sea para exaltar y apuntar a Cristo Jesús. Entonces es una iglesia que nace para proclamar Cristo Jesús. Su único objetivo es apuntar a Jesucristo. Es decir, este es el Cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo. Esto es Jesús. Jesús está, Jesús vivió entre nosotros. Vimos su gloria como la gloria del Padre. Murió, sacrificio perfecto, resurgió y está a destra del Padre hoy. Este es Jesús. Entonces la iglesia nace, el verso, bueno, si podemos empezar leyendo capítulo 2 de Hechos, del verso, vamos a empezar el 14. Bueno, no el 14, vamos a empezar con el 37. Hechos capítulo 2, verso 37, vamos hasta el 47. Entonces, como estamos en un número pequeño, podemos ir cada uno leyendo uno hasta el 47. El 37 dice, al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? 38. Amén. Alabando a Dios, hallando favor entre todo el pueblo, y el Señor añadía cada día el número de ellos que lo habían siendo salvos. Entonces, que ese es el mensaje de Jesucristo, ese es el mensaje del Evangelio. Entonces, que no basta solamente hablar de Jesús, pero debemos hablar de Jesús, vivir a Jesús y mostrar a Jesús, que son los tres pilares fundamentales que se presentan. El primero, teología fiel. Pedro fundamenta toda su prédica y toda su presentación de Jesucristo en las Escrituras. Empieza hablando de los profetas, Joel, y después de los salmos y hasta llegar a Cristo. Entonces, que cita el profeta, cita los salmos, es una iglesia que permanece fiel a la palabra y no a los moldes del momento de los acontecimientos. Habla de una vida devocional y piedosa. Entonces, alabando a Dios, hallando favor con todo el pueblo, de que hablaban, de que vivían una vida devocional y piedosa. El mensaje va a perder fuerza cuando no hay respaldo en una vida santa y sana. Nuestras vidas deben confirmar lo que nuestros labios anuncian, la vida devocional y piedosa. Y tercer, un testimonio visible. El mundo necesita escuchar el Evangelio y también verlo reflejado en nuestras acciones. La iglesia está llamada a ser una demostración viva de quién es Jesús. Entonces, que la iglesia, nosotros que estamos aquí, la iglesia es llamada a esto, a vivir a Jesús. No solamente de proclamar, de hablar,
pero de evidenciar, de demostrar con nuestro vivir, con nuestras actitudes, Cristo Jesús. Entonces, que es una iglesia que nace primordialmente de la oración. Ahí vemos en Hechos 1:14, hablando de los libros de los Hechos, si podemos poner Hechos 1:14. Esto antes del derramamiento del Espíritu Santo. La iglesia estaba reunida todos los días, unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres, con María, Madre de Jesús, y con los hermanos de él. Era una iglesia que se reunía para orar. La oración antecede todos los acontecimientos. Entonces, que antes de Pentecostés hubo oración. Antes del crecimiento hubo oración. La iglesia nació en un ambiente de preservación de oración. Preservábanse y estaban unánimes, entregados en continuo a la oración, así como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo es nuestro modelo. Jesús oraba en público. Encontramos en las Escrituras cuando Jesús entre los demás, entre la gente, entre sus discípulos, estaba orando en público. Jesús oraba en privado, se apartaba con sus discípulos, se ponía a orar, o apartaba él mismo en oración al Padre. Y cuando oraba, eso es muy importante, decía Dios Padre. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque ahí denota y tenemos la evidencia de la Santísima Trinidad. Aún siendo Dios, se manifiesta de tres formas distintas y tiene la equidad, pero cada uno reconoce su señorío y su deidad dentro de esto. Por eso digo esto. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy, muchas veces, cuando estamos hablando, discutiendo en defensa de nuestra fe, no estamos hablando que somos politeístas. No adoramos a tres dioses, uno solo Dios en tres manifestaciones. Por eso Jesús deja claro esto. Entonces, que en privado también oraba, de madrugada se apartaba a orar, y antes de tomar decisiones importantes, Jesús estaba en oración. Entonces, que él enseña a sus discípulos le piden, enséñanos a orar. Que esto está en el capítulo 11 de Lucas. Entonces, la oración no es una actividad a más de la iglesia. La oración es la representación y la respiración de la iglesia. Una iglesia puede sobrevivir sin muchas cosas, pero nunca sin la oración. La dedicación a oración. Entonces, la iglesia nace para orar. La iglesia nace para servir. Y lo que leemos de Hechos 2, capítulo 40, verso 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. La iglesia nació sirviendo. Aquellos creyentes entendieron que sus bienes, sus tiempos y sus recursos pertenecían a Dios. Por eso tenían todos en común. La naturaleza de la iglesia es servir. Es un servicio y no un ministerio para algunos. Todos y entre todos servimos. La esencia de todos nosotros creyentes es servir. Si ponemos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, Él es el Señor y nosotros servimos. Por eso viene la palabra diaconía, que significa servicio. Ese es el principio de iglesia como todo, como comunidad de fe, que nos reunimos y servimos. Servimos a la iglesia, servimos unos a los otros, servimos las actividades, estamos en servicio. Y así fue. Quien nos ha dado ejemplo, otra vez, es una iglesia que apunta a Cristo. Jesús, cuando se baja y lava los pies de sus discípulos, ¿qué está diciendo? Que he venido a servir y no a ser servido, porque dio ejemplo, porque no es el mayor, pero sí aquel que sirve.
Entonces, la iglesia que nace para servir. Entonces, que muchos creen que solo deben servir cuando queremos, cuando me da la gana, cuando estoy dispuesto, o mismo en tiempos de alegría. Cuando estoy satisfecho, cuando estoy contento, estoy alegre en servir. Pero el servir no es, ¿cómo poner? No es una emoción que tenemos, pero sí la obediencia al servicio. Entonces, que servimos por obediencia, no servimos por que estamos alegres o no. Servimos por obediencia en alegría y en la falta de alegría. Se sirve igual y de lo mismo. Porque no servimos porque sentimos, pero servimos porque Cristo es digno de todo nuestro servicio, en obediencia. Entonces, que la iglesia nace para servir. La obediencia precede muchas veces al gozo y al placer que tenemos. Una vez que obedecemos, el gozo de alegría de servir está en nosotros. Y el gozo suele parecer mientras obedecemos. Entonces, que esa es la iglesia del Señor. Nace una iglesia de oración, nace una iglesia de servicio, nace una iglesia de proclamación, nace una iglesia para adorar. Adorar. Aquellos que creyentes vivían en el temor de Dios, vivían en fe, en alegría y sencillez de corazón. Así nace esa iglesia y para esto está la iglesia. Ese es el DNA de la iglesia, el ADN de la iglesia. Una iglesia nacida para adorar, que vive en temor de Dios, en fe, en alegría y sencillez de corazón. Como resultado, adoramos continuamente. La verdadera adoración, la adoración no comienza con un corazón alegre, no empieza con un cántico. La oración y la adoración a Dios empieza en consecuencia natural de un corazón transformado, un corazón arrepentido, un corazón sometido y un corazón que entiende la obediencia y la alegría del servicio. Un corazón transformado. La adoración en Hechos 2 era una consecuencia natural del corazón transformado. No podemos olvidar que esta es la primera prédica que se enseña a Cristo, que se apunta a Cristo y cómo se da el servicio. Y en ese momento 3,000 ya se reúnen y empiezan a orar unánimemente, ya empiezan a adorar al Señor y ya empiezan a servir unos a los otros. Entonces, que la marca de la adoración de esta iglesia que nace es el temor santo a Dios, Jesús como el Señor, una fe genuina, una fe que abraza, una fe que no se permite mirar hacia atrás. Abrazaron la fe y aquí se quedaron. El derramamiento del Espíritu Santo estaba en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Estaba en Jerusalén y se abrazaron y ahí comienza una iglesia. Una iglesia entre los diferentes, una iglesia entre la diferencia y la diversidad. Cada uno viniendo de su parte, cada uno con su cultura distinta, con su idioma, pero se reúnen a los pies de Cristo. Y esto trae la unidad porque Cristo es el cabeza de esta iglesia. Entonces ahí se da la adoración, un santo temor, una fe genuina, un gozo espiritual y la sencillez de corazón. ¿Cómo se hacía esto? Y ahí paramos para definir un poco eso de la sencillez de corazón. No es de ser sencillo, pero una sencillez que produce algo, que produce, y tener un corazón, la sencillez de corazón, es tener un corazón sin doblez, sin hipocresía, sin pretensiones, sin orgullo espiritual o sin interés oculto. Es el servir por el servir por la obediencia, por reconocer que somos iguales y como iguales, cada uno de nosotros merece el mejor de cada uno de nosotros. Y así entendían ellos. Entonces, que transparente, un corazón sencillo, es un corazón transparente delante de Dios y de los hermanos. La sencillez de corazón no consiste en tener poco, sino en
y no en vivir en apariencias. La sencillez de corazón no consiste en tener poco, sino en no vivir en apariencias. Es servir sin buscar aplausos, amar sin esperar recompensas y adorar a Dios en un corazón íntegro y sincero. Ese era uno de los pilares de esta iglesia que nace, el ADN de la iglesia que Dios soñó para nosotros y que hacemos parte de esto. En todo ese tiempo, si miramos cómo Dios está hablando a nosotros, está hablando de que somos parte de una iglesia, somos miembros de una iglesia en que Cristo es el cabeza y cada miembro siente lo que otro siente. Y todos edificamos y todos crecemos juntos. Este es un servir de uno al otro. Esta es una iglesia que está comprometida con la palabra. Con la palabra, cuando decimos esto, el verso 42 dice: preservaban en la doctrina de los apóstoles. Los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y después el siguiente, no, el 42, perdona, 42, verso 42. 2:42. E se dedicavam continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, la comunión, el partir del pan y la oración. Y aquí tenemos los fundamentos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia entendió que la experiencia espiritual debía estar acompañada por una verdad bíblica. Nos acordamos que en el primer momento, todos que aquí estaban alrededor no entendían nada de lo que había pasado, porque no conocían la profecía, no conocían el cumplimiento de la profecía, no conocían las verdades de que Cristo había hablado a sus discípulos. Y justo esto pasa en Hechos 1:8, el derramamiento del Espíritu Santo, y serán mis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. Y después el capítulo 2, la bajada del Espíritu y cómo se da. Y todo esto basado en las Escrituras. Siempre las Escrituras. ¿Por qué las Escrituras? Porque las Escrituras son las palabras de Dios hacia el hombre. La profecía de Dios hacia el hombre. Inspirado hombres a escribir, claro. Es como uno que se pone a escribir y tiene un boli. No es el boli que escribe, pero uno que escribe. Así es Dios hablando a estos hombres, 44 hombres en tiempos distintos, 66 libros, hablando de una sola mensaje que es Cristo Jesús. Y ahí estaban ellos unánimes continuamente en las enseñanzas de los apóstoles. ¿De quién había aprendido los apóstoles? Los discípulos, directamente de Jesús. Vivían con Jesús, estaban con Jesús y aprenderon directamente. Su base eran las Escrituras, eran las enseñanzas de Jesús. ¿Cuál es la base de la iglesia? ¿Cuál es la base de nosotros hoy? Las Santas Escrituras. No vivían de emociones, pero sí vivían de convicciones. Una iglesia llena de emoción, pero vacía de Biblia, se extravía. Suena bonito esto, ¿no? Una iglesia llena de emociones, pero vacía de Biblia, se extravía. Una iglesia llena de conocimiento, pero sin el Espíritu, se enfría. Entonces, que es una iglesia que tiene el Espíritu y tiene la palabra. El Espíritu Santo de Dios es que da dirección. El Espíritu Santo de Dios que obra en nuestras vidas. El Espíritu Santo que nos hace acordar todo aquello que Él nos enseñó. Entendemos cómo eso se cruza y cómo eso se torna uno. Ese es el ADN de esta iglesia que inicia. Una iglesia que ora, una iglesia que proclama, una iglesia que adora, una iglesia en que está comprometida con la palabra. Una iglesia que tiene espíritu y tiene palabra. Una iglesia que busca conocer a Dios. Una iglesia que busca conocer a Dios. La perseverancia en la doctrina producía un crecimiento
espiritual. En Oséias capítulo 4, verso 6 diz: mi pueblo foi destruído porque le faltou conhecimento. Oséias capítulo 4, verso 6. Ahí está: mi pueblo es destruído por falta de conocimiento, por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, para que no seas mi sacerdote, como has olvidado de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Entendemos esto? Que la consecuencia no es solo personal, pero esto está para todos. Todos sufrimos la consecuencia cuando nos apartamos de la palabra. Cuando nos apartamos de la dirección del Espíritu Santo, cuando nos apartamos de la palabra, no se trata de acumular información en la cabeza, pero sí de actitud, porque la palabra nos anima a vivir. Y como decíamos antes, vivían la palabra, vivían la sencillez de corazón en que estamos dedicados a servir. Entonces, cuando el Señor Jesucristo es mi Señor, el deseo ya no es más mío, es de Él. El querer es de Él, no es más el yo. Es apuntando a Cristo y viviendo lo que aprendemos. Entonces no se trata nada más de acumular conocimiento. Hay muchos ahí que conocen demasiado. Texto, contexto y todo. Pero no produce vida. Porque no están relacionados a Cristo. No están conectados con Cristo. No están conectados en el Espíritu. Pero sí se trata de conocer más profundamente a Dios de la Biblia. Cuanto más conocemos a las Escrituras, cuanto más nos acercamos, más conocemos a Dios. Si no trae conocimiento, el conocimiento produce actitud. Si solamente conocemos y no vivemos, es una palabra muerta. Y las Sagradas Escrituras producen vida. Cristo es el Logos de Dios. La palabra viva. El inicio era, Dios estaba con Dios y la palabra formó a todo. Esto es Jesús, el Logos vivo de Dios. Entonces que la palabra es viva y la palabra produce vida. Por eso que esta iglesia, el ADN de esta iglesia está en conocer a Dios a través de su palabra. Entonces, cuanto más conocemos a Dios, más le amamos, más confiamos, más obedecemos y más adoramos. La ignorancia espiritual siempre va a debilitar la fe. Muchas veces pensamos en esto, ¿no? La fe es un don de Dios. Pero ¿cómo mantenemos y cómo alimentamos la fe para que crezca? Para que tengamos más fe. Y esa fe produzca el conocimiento de Dios. Me acerca a Dios. Por eso la ignorancia espiritual siempre debilita la fe. Porque no crecemos espiritualmente, seguimos como niños. Por eso Pablo dijo, tenemos que alimentar con poquito, con la leche, con cosas muy ligeras, porque no pueden con más. Y no pueden por más. ¿Cómo se mide esto? Con las actitudes. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es la relevancia que tenemos en la sociedad que vivimos? Aprendemos, recibimos de Cristo, pero ¿cuál es la relevancia que trae a la sociedad y a su entorno? Pedro predica a Jesús, el Espíritu actúa. El Espíritu Santo toca en estas vidas se transforman. ¿Qué hacemos? ¿Qué haremos para ser parecido con Cristo? ¿Qué haremos para salvar a nuestras almas? Sean bautizados y hagan parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y todos en común, todos servindo, todos obedeciendo, todos edificando, adorando a Dios, y así el cuerpo de Cristo es glorificado. Y Dios es glorificado a través de nosotros. Por eso que el conocimiento de Dios, la relación de Dios, de cuán cercano estamos,
es cuánto lo conocemos. Y ya vamos por el siguiente punto. La iglesia es marcada por el arrepentimiento. Conoceréis la verdad y la verdad os hará liberto. Pero primero, la puerta de entrada siempre va a ser el arrepentimiento, la conciencia. Después de escuchar la predicación, la multitud preguntó, ¿qué haremos? La palabra de Dios siempre va a producir algo en nuestras vidas. Siempre nos va a animar a un cambio, a una mudanza, que no vamos a seguir lo mismo. Reaccionamos distinto, tenemos distintas actitudes, pensamos distinto, hablamos distinto. Y cuando digo que pensamos y hablamos distinto, no es que el vocabulario se cambia, pero la forma de pensar, la forma de hablar y los temas que hablamos son distintos. ¿Por qué? Porque nuestra necesidad ya no es más los bienes materiales que esto que está a nuestro alrededor. Estamos hablando y mirando y pensando en cosas del alto. Y ahí entendemos cuando Jesús dijo, poner en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás viene como consecuencia. Por eso estos hombres preguntaron, ¿qué haremos? Y el primero que respondió Pedro fue, arrepentidos. Arrepentidos. La puerta de entrada del reino sigue siendo la misma, el arrepentimiento. La puerta de entrada es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. Cuando Jesús dice esto, viene al Padre porque Él está en el Padre. Nosotros no podemos nos acercar a Él. Él nos acerca a Él mismo. Siempre digo esto. La religión nos da pasos para hacer algo, para alcanzar algo. No hay nada que podamos hacer. ¿Y sabe por qué no hay nada que podamos hacer? Porque todo Cristo ha hecho. Todo. No es que Él nos ha perdonado. Él ha proporcionado el perdón antes de pecar. En la eternidad ya estaba preparado. En la eternidad ya nos conocía. En la eternidad ya nos había perdonado. Para que pudiéramos disfrutar de su presencia, de estar, y ahí sí, que estaba hablando nuestra hermana Lorena, el descanso de Dios. En el descanso de Dios descansamos para adorar. Descansamos para alabar a Dios. Al inicio, en el Edén, el paraíso, Dios hizo todas las cosas, todo perfecto, un Dios perfecto que se acerca al hombre, hace todo, pone el hombre, hace el hombre, forma el hombre, dice, hacemos el hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y pone este hombre ahí en este sitio perfecto. ¿Y qué dijo? Multiplicar y cuidar. Tiene el poder sobre todas las cosas. Este es el descanso del Señor. Descansamos porque Él ha hecho todas las cosas. A nosotros que toca servir, adorar en obediencia y disfrutar de su presencia. Pero nosotros que estamos siempre peleando y batallando en contra de esto, por nuestra naturaleza carnal y humana, por falta de conocimiento. Entonces, el arrepentimiento no es un remordimiento, no es una tristeza pasajera, pero sí un cambio de mente que produce un cambio de dirección. Es abandonar el pecado para volvernos hacia Dios. Y cuando decimos abandonar el pecado, el Espíritu Santo que trabaja en nosotros nos dice esto. No hace falta preguntar. No es como uno que dice, mira, pero ¿qué es pecado? ¿Cómo se define el pecado? Si esa es tu pregunta, es porque ya el Espíritu está trabajando en tu vida y diciendo, tú estás apartado. Todo aquel que nos separa de la relación con Dios. El hombre en el paraíso, en el Edén, cuando participó del fruto, desobedeció, el primero que hizo fue esconderse.
Y así pasa con nosotros. Nos avergonzamos, nos achicamos, volvemos atrás. No por miedo, por vergüenza, por tristeza de entristecer el corazón de Dios. No es otra cosa. Porque hemos ferido el corazón de Dios. Por eso nos da vergüenza, por eso nos entristece. ¿Por qué? Porque servimos a Dios por amor. Queremos, deseamos el mejor, dar el mejor en obediencia. Queremos y glorificamos al Padre porque lo amamos, por gratitud. Por eso nos entristece cuando hacemos qualquer cosa que nos afasta de esto. Pero es siempre Dios que va y llama. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y ese es el verdadero avivamiento. El avivamiento viene de un arrepentimiento, de un corazón contrito, de la sencillez del corazón. Ahí Dios se manifiesta. El Espíritu viene y se manifiesta. Entonces es una iglesia marcada por el arrepentimiento. El ADN de iglesia es una iglesia que reconoce que todo proviene de Dios. Todo es de Él, todo proviene de Él. La fuente es Él. El protagonista no es Pedro que está predicando. El protagonista no somos nosotros que vivimos. El protagonismo no soy yo que busco de todas las formas, por gratitud y por amor, servir a Dios. Porque no soy yo que aparece. Pero sí, Dios. Dios está en todo. Es Dios que aparece. Y nosotros nos refugiamos a su sombra. Entonces ahí entendemos el Salmo. Y ahí tenemos un montonazo, ¿no? Que nos refugiamos, nos escondemos a su sombra. ¿Por qué? Porque Él aparece. Siempre Dios aparece. Dios es el protagonista. Fue Dios que derramó de su espíritu. Fue Dios que convenció a las personas. Fue Dios que transformó el corazón. Y fue Dios que añadió nuevos creyentes a esta iglesia que se formaba. Este es el ADN de esta iglesia. Una iglesia que tiene Dios sobre todas las cosas. Que pone Dios como prioridad. Que pone Dios como Señor. Que pone Dios en su sitio de todopoderoso Creador. Que tiene el tiempo y el control en sus manos. Él que derrama de su espíritu, Él que nos da su espíritu. Él que nos convence y convence al hombre de su pecado. Él es el que transforma nuestros corazones y nos da una nueva vida, una nueva oportunidad. Él que nos atrae así. Por eso dice en Hechos 2:47, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Y qué espera de nosotros? ¿Y qué toca a nosotros? Toca a nosotros a predicarmos las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. A predicar con nuestras vidas, un antes y un después. ¿Cómo determinamos? Lo sabemos. Lo sabemos porque conocemos. Sabemos cómo éramos y cómo somos. Hay un antes y un después. Y predicamos a Cristo que sacrificó, el Cristo crucificado, el Cristo resucitado en la presencia de Dios. Nosotros lo servimos y nosotros sembramos las semillas de las buenas nuevas. Nosotros sembramos el amor, sembramos el servicio, sembramos que Cristo es el cabeza de la iglesia, Cristo es el cabeza de mi vida, porque Él es mi Señor y mi Salvador. Entonces, solamente Dios es que salva, solamente Dios es el que transforma. Él, y a Él toda gloria, toda la honra, a Él toda la alabanza, a Él toda la adoración, para todo y siempre. Amén. Entonces, para concluir, el ADN de la iglesia es una iglesia cristocéntrica. Esta es la iglesia que Dios soñó para nosotros. Una iglesia cristocéntrica donde Cristo aparece, donde Cristo es el cabeza, donde Cristo es alabado, donde Cristo es enseñado, donde vivimos por Él y para Él son todas las cosas.
Es una iglesia perseverante en la oración, unánimes en orar. Nos reunimos en adoración, nos unimos en oración. Y cuando pensamos en oración, nada más un comentario. No es de van repeticiones. No es de siempre pedir y pedir y pedir, porque muchas veces nuestras oraciones nada más es do que esto. Salmo dice que en nuestras entrañas hay dos, que una es dar, una es pedir y la otra es pedir y pedir más. Y en eso pensamos aquí, por eso digo, abro un paréntesis aquí. La relación que tenemos de Dios y cómo establecemos esta relación en oración. Muchas veces, nada más paramos para pedir. Y si pensamos en nuestras relaciones del día a día, si tenemos un amigo, un compañero, lo que sea, que estamos siempre ahí pidiendo, ¿me puedes invitar a esto? ¿Me puedes regalar esto? ¿Me puedes dar esto? ¿Me puedes hacer el favor este? ¿Me puedes hacer el otro? ¿Me puedes hacer el otro? ¿Dónde llegamos? No llegamos a parte ninguna, porque es solo de pedir. La relación es de estar juntos, de estar participando, de hablar y escuchar, de conocer y no solamente de pedir. Que no es de vana repetición. Y las Sagradas Escrituras ya dicen que Dios ya sabe todo que vamos a pedir antes que abrimos nuestra boca. Pero Él quiere escuchar de nosotros lo que queremos conocer de Dios y no solo pedir. No somos utilitarios de Dios, pero sí somos siervos de Dios. Lo amamos porque Él nos amó primero. Entonces, una iglesia cristocéntrica, una iglesia misionaria que proclama la palabra, una iglesia perseverante en la oración, una iglesia servicial que sirve y tenemos todos en unanimidad. Una iglesia que adora a Dios por ser Dios. Una iglesia que adora a Dios porque Él es digno de toda la adoración. Una iglesia que es fiel a su palabra, que valoramos todo lo que nos ha dado. Él es el guardián de su palabra. Ha preservado su palabra, sus sagradas escrituras, para que nosotros la conociéramos y así conociéramos más de Dios. El ADN de la iglesia es una iglesia deseosa de conocer a Dios, una iglesia arrepentida y una iglesia que depende enteramente de Dios. Entonces, que hoy nos somos llamados no solamente para admirar la iglesia de Hechos, pero estamos llamados a permanecernos en ella. Entonces, que la pregunta que el Espíritu Santo nos hace hoy es: ¿estamos viviendo el cristianismo que vemos en Hechos 2 o hemos sustituido la esencia por el secundario? Nosotros predicamos, nosotros servimos, nosotros sembramos y nosotros trabajamos. Pero es Dios quien salva, quien transforma y añade a su iglesia. Por eso, toda la gloria sea para Él y solamente a Él. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de nosotros. Amén.